vamos a hablar sobre la síntesis de cerámicos por precipitación. Y entonces les voy a poner el siguiente ejemplo. ¿Les dice algo? Óxido de circonio. Sí, óxido de circonio. Pero bueno, ¿por qué en este caso va a ser particularmente interesante para nosotros? Bueno, resulta que el óxido de circonio es un cerámico que tiene propiedades muy interesantes para nosotros, sobre todo en cuestión de que puede resistir altas temperaturas y creo que me parece que también llega a tener propiedades ópticas, lo cual nos resulta muy llamativo para propiedades, por ejemplo, de protección de cuando utilizamos motores para reacciones nucleares y, bueno, entre otras características de nuestro óxido de circonio nos van a resultar ser útiles. Y bueno, alguien se preguntó que tal vez este óxido de circonio, en vez de utilizar los métodos de síntesis de cerámicos que nuestros demás compañeros ya nos explicaron, es, ¿y si podemos utilizar un método con el cual podamos tener una pureza química mejor, podamos nosotros más fácilmente controlar el tamaño de nuestra partícula y también su morfología? Y bueno, para todo eso les va a hablar mi compañera Zoe. ¿Qué es la precipitación? La precipitación tiene cierta similitud con la cristalización. De hecho, entre más leía era como el que, ¿y en qué se diferencian entre los dos? Pero digamos que es como una cristalización. Entonces, básicamente la precipitación la definen como un proceso en el que tenemos primero una fase homogénea o que puede ser homogénea. Decimos que es homogénea, nada más hay una fase. Entonces es como un líquido. Pero de repente, de forma abrupta, se empiezan a ver dos fases. Entonces, esa es la precipitación. El hecho de que en un principio tenga solo una fase y de un momento a otro, dos fases. Entonces, pues es un proceso de cristalización, pero se llama precipitación porque es una cristalización muy rápida. Y ante esto, la siguiente pregunta que a ustedes les puede surgir es, entonces, ¿qué es lo que va a hacer que precipite? O sea, yo puedo echar de que polvos ahí a una disolución y esperar a que algo pase, pero ¿qué es lo que va a hacer que como de que ciertas sustancias sí y que otras no? Y bueno, para esto podemos pensar en nuestro dibujito, ¿no? De nuestro ion que está rodeado de moléculas de agua. Y entonces va a haber, bueno, ahí está feliz, ¿no? Y en realidad, como les decía, el hecho de que esté feliz significa de que está en equilibrio. Pero si después yo decido echarle otra cosa, como esto, va a hacer que empiece a perturbar ese equilibrio. Entonces, aquí ya vamos a tener un sistema que tiene mucha energía y que está en desequilibrio, está así todo horrible. Y entonces es como, ¿ahora quién va a estar rodeando a quién? Va a empezar a haber como una competencia de fuerzas. Y ahí es lo que decimos que hay una fuerza impulsora que va a ser la sobresaturación química. Espero que mis letras se entiendan. Y bueno, ¿cómo podemos lograr esta sobresaturación química? Una de las cosas que podríamos hacer es adicionar un agente precipitante. Lo que esto significa es como, yo como ion estoy muy feliz, ¿no? Porque me puedo llevar con el agua. Pero si entra un alcohol, están como felices, ¿no? Ellos dos. Pero entonces, si llega, no sé, lo que les
el agua se va a fijar en el alcohol. Y esto va a ser lo que dice, pues bye, ion. Y entonces decide irse con el otro, o sea, lo engaña y lo deja ahí al pobre. Y entonces él dice como, sí, tú te vas, pues yo también me voy. Y entonces va y se busca a un compañero. Y entonces así es como empezamos a formar todo esto. También otra cosa podría ser de que se empiece a eliminar el disolvente. Entonces, si ya no hay aguas, me voy a empezar a pegar, ¿no? Y el último es que, esta era la adición de un agente no disolvente. Y lo otro es que le podemos agregar lo que les decía de nuestro agente precipitante, que es el mismo caso de que están felices aquí el agua y nuestro ion, pero entonces ahora ve que hay uno y decide irse. O sea, él es el que decide irse, no el agua. Y bueno, esto es muy importante porque es justamente debido a todos estos mecanismos lo que nos lleva a la sobresaturación. Y finalmente, la sobresaturación es la cantidad exacta de exceso de iones necesaria que necesitamos en nuestra disolución, si así lo pudiéramos decir, para poder empezar a formar nuestro precipitado. Y esto físicamente lo podemos escribir de la siguiente manera. Por si recuerdan sus épocas de química general y de equilibrio y cinética de uno de nuestros potenciales. Y bueno, todos sabemos que es un poco complicado medir estos potenciales de actividad y entonces preferimos simplificar o empezar a poner nuestras condiciones y al final nuestra ecuación para un sistema binario nos quedaría de la siguiente manera. En vez de utilizar nuestros potenciales, utilizamos actividades y nuestras constantes de precipitación, ¿no? De solubilidad. Y bueno, ¿por qué llevamos hablando como media hora de la sobresaturación y no en general de la precipitación de cerámicos? Es porque esta nos va a dictar muchísimas cosas que son muy importantes cuando ya estemos haciendo nuestra síntesis de cerámicos. Es decir, nos va a determinar la velocidad de los procesos y esta velocidad va a influir muchísimo ya cuando estemos hablando de la nucleación y del tamaño que nosotros queramos. Y bueno, al final de cuentas, la S también nos va a dar un parámetro que si la S es mayor a 1, nuestro sistema va a estar sobresaturado. Y si está sobresaturado, ¿va a ser posible o no la precipitación? Sí. ¿Y qué pasa si nuestra sobresaturación es igual a 1? Exacto, tú lo sabes todo. Y bueno, por mi parte es esto, por el momento. Entonces tenemos unas características generales de todo este proceso. Ahí viene. Entonces, primero que nada, como estamos haciendo una sobresaturación, pues obviamente nos va a convenir que nuestros compuestos sean insolubles. Si son más insolubles, pues se va a llegar muy rápido a la sobresaturación. Entonces, esto es muy común para compuestos insolubles. Otra es y una vez que tenemos una alta sobresaturación, se va a hacer una nucleación rápida. Entonces, si tenemos una nucleación rápida, se van a formar muchísimos cristalitos. Y eso es bueno y malo a la vez, porque el hecho de que se formen muchos cristalitos de forma muy rápida impide su crecimiento. Entonces, al final vamos a tener muchos cristalitos, pero muy chiquitos. Entonces, pues depende de qué es lo que vayas a querer hacer, te conviene o no. Luego, por otro lado,
pero también favorece los procesos secundarios en el crecimiento de los cristales. Entonces eso nos va a afectar sobre todo en la distribución del tamaño de las partículas. Entonces también es. Y en general el proceso se hace a una temperatura constante, o sea, eso es un poco contradictorio con lo que vamos a decir después, pero en general no se utilizan temperaturas altas. ¿Qué tan alto? Ahí está. Bueno, se supone que son temperaturas ambientes, pero entre comillas. Si acaso una parte, pero después ya no. Entonces, depende. Bueno, y entonces, como siempre, regresamos a lo mismo de todas las clases, que es lo que nos influye en nuestro equilibrio. Bueno, Bueno, los que van con nosotros lo acabamos de... Bueno, lo acabo de preguntar. Sí, 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 justo. ¿Y qué otra cosa? Sí. potencial químico. Ajá, pero más, algo que ustedes mencionaron en su presentación. Bueno, el pH. Sí. Y bueno, a una temperatura normal, que es lo que acaba de decir mi compañera Zoe, vamos a tener como un movimiento continuo de iones. Y entonces el hecho de que estén moviéndose va a hacer que puedan encontrar como estos su esfera de coordinación de nosotros. Y entonces por eso va a favorecer a nuestro proceso de precipitación. Y bueno, la presión y el pH es particularmente interesante porque vamos a tener que va a variar dependiendo si tenemos un pH bajo, un pH intermedio y uno. Entonces, en el pH bajo lo que predominan son los aniones de naturaleza ácida. En el intermedio, la formación de nuestros pares iónicos. Y en un pH alto vamos a ver la formación de hidroxicationes y polihidroxicationes. Entonces, bueno. Bueno, también en la presentación decidimos incluir que de acuerdo a todas estas condiciones va a pasar lo mismo que pasa con todo, igual siempre, que es que vamos a poder crear diagramas que nos van a ser útiles para cuando queramos hacer nuestros cerámicos. Y bueno, para no hacerles el cuento largo, porque creo que me tardaría mucho explicando cada una de las regiones, vamos a ver que tenemos unas donde van a estar no saturadas o donde van a ser homogéneas, donde van a estar sobresaturadamente estable y mientras íbamos investigando el tema, para empezar fue un poco decepcionante porque se habla de la precipitación en general, no tanto como en los cerámicos, pero bueno, hablando
precipitación en general, hay una cosa que se llama ley de Oswald, que es mucho desarrollo matemático, muchas cosas cinéticas y cosas feas, pero en general la ley de Oswald nos dice que si tú tienes tu sistema con sobresaturación, lo tienes así normalito, pero de repente le quitas ese estado de sobresaturación, lo que vas a tener no es una fase estable, sino una metaestable. Entonces, como de que, ¿y eso qué me quiere decir? Pues básicamente nos quiere decir que ahí les había puesto un dibujito de que esto es una metaestable y el que es una estable. No sé si se acuerdan ustedes de ¿qué es? Equilibrio y cinética. Lo de la coca. ¿Lo de la qué? La coca. Ajá. Que dejas tu coca en el congelador. Ah, y sale te explota. líquida, entonces nada más le haces así y ya se Ajá. congela. Eso, justo eso. O sea, nuestra. No sé, o sea, nuestra fase metaestable va a tener un nivel bajo de energía, pero va a seguir siendo más alta que el estable. Entonces, esto básicamente nos dice que nuestro proceso de precipitación se da como por dos partes. Primero se va a dar una forma metaestable y ya después se va a dar una estable. Entonces, lo primero que precipita es una fase que se le llama activa, y es activa porque está como en equilibrio cinético con la solución. Entonces está ahí como que en el limbo de no saber si precipita o no precipita. Entonces esta es como que una fase muy sensible, digámoslo así, y tiene como unas estructuras, o sea, sí tiene las estructuras cristalinas porque ya es como un precipitado previo. Entonces su estructura es cristalina pero pequeños, y en general es una estructura desordenada. Entonces por eso es metaestable, o sea, está y no está, o sea, está pero tampoco es lo que queremos. Y ya después se da la forma inactiva, que es ya un proceso más estable, ya se da como el crecimiento de los cristales, y sobre todo es importante decir que la fase inactiva ya tiene una solubilidad menor, entonces es por eso que precipita. Pero eso es lo que nos dice Oswald. Ya no funciona. Entonces, tenemos muchos etapas de la precipitación y en general como que todas estas son las que te describen el proceso completo, de que sí, tenemos una disolución homogénea, se forman los agregados, tenemos los núcleos que van creciendo, las partículas se van aglomerando, y en sí los describen como un proceso muy largo, pero si hacemos este análogo con la cristalización, vamos a tener solo como que dos fases o dos pasos. El primero es la nucleación. Entonces tenemos en nuestra solución nuestros precursores y se van a ir juntando por la agrupación de las especies. Entonces, si las especies son iónicos, vamos a tener como que dos formas de agrupación. La primera va a ser por un ensamble pequeño, que es y la otra es por una agrupación difusa de iones abatados. ¿Y cuál es la diferencia? Pues en el ensamble pequeño prácticamente se está formando un cristalito ya chiquito, entonces está... Gracias. Entonces, pues como ya implica la formación de un cristalito, va a tener ya enlaces muy fuertes, que no pasa con la solvatación, que nada más está ahí nadando y se da como que la interacción por puras fuerzas de Van der Waals o de fuentes de hidrógeno, bla bla. Ya después tenemos, bueno, eso también es paso de nucleación. Pero en la nucleación tenemos dos tipos de nucleación. Una es la homogénea y la otra es la heterogénea. Supongo que ya lo habían escuchado en algún lado, pero la homogénea prácticamente es como que el tipo de nucleación independiente pues se quita por sí solito, no necesita de nada, pero es importante
que para que se dé este tipo de nucleación es necesario sobrepasar la sobresaturación crítica, que es lo que dice Maxwell. Entonces, pues eso es difícil, dependiendo de cuáles son tus compuestos. Pero también tenemos una nucleación heterogénea, y ese va a ser catalizado por la presencia de unas semillas o de un sólido previo. Entonces, este es como que muy importante, muy creativo, muy novedoso, por así decirlo, porque en este no necesitamos que se dé la sobresaturación, o sea, puede haber una saturación baja, pero nosotros inducir el crecimiento cristalino. Entonces, no es una imagen, pero bueno, supongamos que tenemos aquí nuestro disolvente y pues ya nos cansamos porque dice como que esta cosa nunca va a llegar a la sobresaturación, o sea, es muy soluble y realmente no se va a dar, a menos que le quitamos el disolvente o algo, pero eso nos puede afectar a la estructura. Entonces decimos como que, oye, ok, entonces ¿qué hacemos? Pues le metemos algo, un sólido que tenga la misma fase cristalina que lo que queremos obtener. Entonces cuando lo metemos hay un proceso en el que baja la energía de interfase, porque vamos a tener aquí, si no tenemos el sólido, pues va a estar así los iones disueltos en el agua. Entonces va a haber una interfase ion disolvente, y esa tiene una energía muy alta. Pero si le metemos un sólido, pues le va a gustar más al ion meterse con el sólido que con el líquido, con el disolvente, porque deja menor energía. Entonces como que, me gusta estar aquí, y se empiezan a juntar con la superficie del sólido. Entonces se da como que este proceso de crecimiento por expansión. Entonces, ya cuando tú sacas el sólido otra vez, pues resulta que ya tienes una persona, porque ya no sé. Y bueno, aquí haremos un corte, pero quédense atentos a la parte 2.